Bienvenidos a todos a esta primera clase virtual. Vamos a dar inicio con respecto a los primeros temas, que más que todo es un repaso de lo que es unos teoremas del cálculo que nos van a servir a lo largo del curso para lo que es acotación de errores de los métodos numéricos, probar existencia o unicidad de solución de ecuaciones no lineales, etc. Entonces vamos a ver esos teoremas y la importancia de ellos para resolver algún tipo de ejercicios específicos, y después los vamos a aplicar ya cuando estemos viendo los métodos numéricos. ¿Qué necesitamos entonces? Vamos a ver los preliminares, que son los teoremas importantes del cálculo, y vamos a ver lo que son 3 teoremas. Vamos a analizar cada una de las hipótesis que tienen cada teorema y vamos a ver cómo se aplica a 2 ejercicios en particular. Bien, ¿qué necesitamos? Vamos a ver. Entre los teoremas básicos tenemos lo que es el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, ¿sí? No, es que yo no puedo ver la pantalla, no sé si se está compartiendo, pero yo no la puedo ver. Sí, estoy compartiendo. Ah, ¿Lo miran todos? Yo sí la puedo ver. Yo también, sí, La puedo ver. Yo sí le... Ok, entonces sí, estamos bien. Y tiene que ver las opciones. ¿Qué teoremas vamos a ver? Teorema de Rolle y teorema del valor medio. Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Si recuerdan de cálculo 1. Dice que si nosotros tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado AB y que esa función es derivable en el intervalo abierto AB, y además se tiene la condición que f de A es igual a f de B, entonces existe un número C dentro de este intervalo AB tal que f' de C es 0. Normalmente estos teoremas se pueden demostrar, pero en el caso de nosotros en el curso lo vamos a ver de una forma intuitiva con respecto a cómo sería la gráfica. Entonces, en particular, por ejemplo, tenemos que para el teorema de Rolle nosotros podríamos tener una gráfica aquí. Por ejemplo, en el primer cuadrante, se puede poner en cualquiera de los cuadrantes, en el cual queremos aplicar todas las hipótesis que tiene el teorema de Rolle. Dice que tenemos una función que debe ser continua en un intervalo cerrado AB. Entonces venimos nosotros y podremos indicar que tenemos un intervalo donde A y B son positivos. Puede darse el caso, como les digo, de que A y B sean negativos, o uno de ellos sea positivo y el otro negativo. Entonces dije que tenemos un intervalo cerrado aquí, AB, una función que es continua en ese intervalo y que es derivable en el abierto de ese intervalo. Entonces, si recuerdan, la continuidad que nos indica gráficamente es que la función se tiene que hacer en un solo trazo. Es decir, tiene que ir de un punto a otro en un solo trazo. No pueden haber ni saltos finitos, ni por ejemplo cuando tenemos asíntotas, saltos infinitos. Es la continuidad a lo que nos refiere, entonces es que va de un punto a otro sin saltos finitos y sin saltos infinitos. Bien, eso con respecto a la continuidad. Entonces nosotros tenemos que buscar esa continuidad a la hora de graficar esa función. Aparte dice que tiene que ser derivable. ¿Qué significa que sea derivable? Que la función debe ser suave en ese intervalo abierto, AB. ¿Qué significa la suavidad gráficamente? Que, si recuerdan la derivabilidad, lo que nos indica es que no pueden haber picos en la función. Esta función es continua entre este punto y otro, pero tiene un pico aquí. Entonces eso no se puede dar. Para que sea derivable, entonces tiene que ser una curva suave en el intervalo. Bien, en base a eso, en base a que tenemos que hacer un solo trazo de una curva suave en el intervalo cerrado AB, y aparte que nos dan la condición que f de A sea igual a f de B, nos está diciendo que
tenemos dos puntos. Aquí tenemos un punto donde está f de a, pero al mismo tiempo aquí está f de b. Es decir, que tenemos dos puntos que están a la misma altura en y. Bien, esas son las tres condiciones que deben de aplicar. Que f de a sea igual a f de b, dos puntos a la misma altura en y tengo que construir una función que vaya de este punto a este, que sea en un solo trazo y que la curva sea suave. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener algo de este tipo. Una curva suave en un solo trazo. Entonces cumple esas condiciones. Imagínense la infinidad de funciones que cumplen esa condición. Entonces dice que, como conclusión, el teorema dice que existe un número C en AB tal que f' de C es 0. Observe, f' de C es 0. Geométricamente lo que nos indica eso es que existe una pendiente de una recta tangente que es 0. En resumen, existe una tangente horizontal, una recta tangente horizontal. Si observamos nosotros nuestra función que tenemos aquí, nuestra gráfica aquí, está y igual a f de x, notamos que existen dos rectas tangentes horizontales en la gráfica. Una sería en esta parte de la loma de arriba, y otra sería en esta parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que cumple esto de aquí? Que cuando nosotros mostramos la preimagen de ese punto, este sería el valor C que nos proporciona el teorema. Dice que existe un C dentro del intervalo AB, dentro del intervalo abierto, tal que f' de C es 0. Entonces, obviamente, aquí tenemos que, como f' de C es 0 porque hay una recta tangente horizontal, cumple las condiciones del teorema. Cuestión importante de analizar aquí es que habla de existencia. Entonces, cuando dice existe, nos indica que puede haber uno o más. Cuando ya nos dicen que existe y es único, entonces ya estamos diciendo de que solo hay un solo valor de C. Entonces, como existe un número C, puede darse uno o más. Si observan, vamos a ponerle una anotación aquí, le vamos a poner C1. Si nos vamos al otro punto, tenemos otro valor de C. Pongámosle C2. ¿Qué es lo que cumple f' de C1 y f' de C2? Que f' de C1 es igual a 0 y f' de C2 es igual a 0. O sea, tenemos dos puntos que cumplen el teorema de Rolle. Entonces, eso nos va a permitir verificar cuestiones más adelante con respecto a lo que es la unicidad, por ejemplo, de una ecuación no lineal. Vamos a usar este teorema de Rolle para demostrar esa parte de ahí. Entonces, esa es la idea central, que existen rectas tangentes horizontales. Luego está el teorema del valor medio, que lo que hace es que relaja una de las hipótesis. Es decir, dice que tenemos una función continua en AB y que tenemos una función que es derivable en el abierto AB. Solamente esas dos. ¿Qué nos indica eso entonces? Que, por ejemplo, bajo la misma idea de usar el primer cuadrante, para no perder la generalidad, tenemos que tengo un intervalo cerrado AB, pero ahora solo tenemos que agarrar la condición de que sea continua y que sea derivable. Entonces yo podría tener, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo por acá arriba, este que es f de a, y vamos a poner por aquí que está f de b.
Bien, entonces como debe ser continuo y derivable, pues en un solo trazo aquí podemos decir, vamos a agarrar una curva así. Y tenemos esta función. ¿Qué nos proporciona el teorema del valor medio? Dice que debe existir un número C en AB tal que la pendiente de la recta tangente en C es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Si recuerdan, esto es como que tengamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Solo que aquí x2 es b y x1 es a. Es decir, que esta fórmula que está aquí es la pendiente de la recta que pasa por el punto AF de A y BF de B. Entonces, en resumen, está diciendo, existe una recta tangente que es paralela a la recta que va a los extremos. ¿Qué hacemos aquí entonces? La idea central es que tenemos aquí una recta que va de AF de A a BF de B. Esta de aquí es esa pendiente de esa recta que está ahí, es F de B menos F de A. Disculpe, fíjese que me dicen varios compañeros que están teniendo problemas para entrar, no sé si... Ok, voy a verificar ahorita. A ver. Gracias. Bien, ya verifiqué, hay 50 asistentes, no sé si está dentro de los... Ahí me confirman, a ver si entraron. Entonces tenemos la pendiente aquí de lo que es f de b menos f de a sobre b menos a, la pendiente de la recta que va de este punto a este. Entonces lo que dice el teorema de valor medio es que existe un número C en AB, o sea que va a existir un número aquí dentro de este intervalo, de tal manera que la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la pendiente de la recta de entre esos dos puntos. Entonces, como que agarráramos nosotros esta línea punteada y empezáramos a desplazarla hacia abajo o hacia arriba y buscar aquella recta tangente horizontal que sea paralela a esta de aquí. Entonces, si observan bien, nosotros podemos ver o podemos visualizar aquí que más o menos por esta parte de aquí existe una recta tangente horizontal. Perdón, una recta tangente, no es horizontal. Existe una recta tangente paralela a esta recta de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Ya
tenemos ese valor de C. Ese sería C. ¿Qué cumple ese C? Cumple que la pendiente de esta recta es igual a la pendiente de esta otra recta, porque son paralelas. Y entonces se tiene que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. A veces se pregunta uno si existirá alguna función en la cual no se cumpla esta condición. O sea, como tratando de contradecir el teorema. El teorema dice que es cierto para cualquier función que cumpla esas dos condiciones. Pero ¿habrá alguna manera de que yo pueda graficar entre este punto y este? De tal manera que no exista, que al construir la recta que va entre esos dos puntos no exista esa recta paralela, esa recta tangente paralela. Entonces, como es un teorema, se puede demostrar, tenemos que siempre vamos a encontrar el valor C. En particular, en este tipo de gráfica que tenemos aquí, existe otra que estaría más o menos por acá. Más o menos por aquí. Ahí existirá otro punto que cumple la condición. Bien, entonces ese es teorema de Rolle, teorema del valor medio. Vamos a ver más adelante un ejercicio donde vamos a poder aplicar lo que es uno de estos dos teoremas. Luego, ¿qué otro teorema tenemos? Otro teorema que tenemos es el teorema de los valores extremos. ¿Cuál es la idea de este teorema de los valores extremos? Que si yo tengo una función continua en AB, dice que existen constante 1 y constante 2, de C1 y C2, que pertenecen a ese intervalo cerrado AB, tal vez que la función f de x va a estar acotada entre f de C1 y f de C2, es decir, que va a existir un mínimo y un máximo para esta función f de x, para toda x que pertenece a B. Entonces dice que si yo siempre tengo una función continua, siempre va a tener que un mínimo y un máximo. Entonces, así, en grosso modo, yo tengo una función. Dice que vamos a poder tener que aquí en este caso este sería un máximo y este de aquí sería un mínimo. Siempre, dice que siempre que sea continua, pero recuerden que continuidad también puedo tener algo así. Y en este caso igual, este de aquí sería el máximo y este de aquí sería el mínimo. O sea, no importa cómo sea continua, no hay problema, siempre va a tener mínimo y máximo. Pero dice que si además nuestra función es derivable en AB, miren que esta sí es derivable por la forma suave que tiene la curva. Este de aquí no es derivable porque hay 3 picos. Dice que además si es f derivable en AB, entonces los números C1 y C2, o sea, donde va a ocurrir el mínimo y el máximo, aparecen donde, en los extremos del intervalo, o bien donde se anula la derivada. Si observan aquí, para este caso en particular, ya este ya no es derivable, entonces está descartado ya en el teorema de valores extremos. Dice que como este es derivable, deben de aparecer en los extremos o donde se anula la derivada. Quiere decir que puede ser en este extremo de aquí, en este extremo de aquí, o donde se anula la derivada, es decir, donde hay rectas tangentes horizontales, que sería este y este. Ahí puede ocurrir. Bien, entonces esto nos indica que el teorema del valor extremo asegura que toda función que sea continua, acotada
y derivable tiene un máximo y un mínimo, donde o en los extremos, puede ser en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, o donde estén las rectas tangentes horizontales. Bien, ¿qué casos se pueden dar? Por aquí, ¿qué casos se pueden dar? Nosotros podemos tener que, por ejemplo, nuestro máximo y mínimo ocurre en los extremos. Entonces voy a poner aquí casos. Yo puedo tener, por ejemplo, un punto aquí, por ejemplo aquí, y otro acá. Y nuestra función puede ser algo, puede hacer algo así, ¿ve? Entonces, supongamos que este es el caso A. Bueno, aquí está AF de A y BF de B. En la recta numérica. En el eje X y después el eje Y aquí. Entonces, observamos nosotros que nuestra función aquí, y igual a f de x, tiene 4 rectas tangentes. Entonces tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí y tenemos esta de aquí. Pero al analizar, como nos dice el teorema de valores extremos, que puede ser o en los extremos o donde se anula la derivada, observamos que el mínimo ocurre aquí y que el máximo ocurre aquí. Es decir, el caso es que el mínimo y el max ocurre ¿dónde? Ocurre en los extremos. Ese es un caso. El mínimo y el máximo ocurren en los extremos. Otro caso posible sería que yo tuviera algo por así, algo de este tipo. Y tuviera, por ejemplo, algo así. Al observar esto de aquí, si aquí tengo A y aquí B, esa función continua y derivable, observamos que tiene aquí una recta tangente, aquí tiene otra, aquí tiene otra, tiene 3. Pero al analizar el mínimo, aquí está el mínimo, está en el extremo derecho. Y el máximo está aquí, que es donde se anula la derivada. Pero hay 3 valores donde se anula la derivada. Estos 3. Entonces, ¿cuál hay que agarrar? El más grande de ellos. Ahí va a ocurrir el máximo. Recuerden que al final estos son máximos. Estos que están aquí son máximos locales. Pero como queremos ver el máximo absoluto de esa función acotada, sería este. Entonces, en este caso, el mínimo ocurre en un extremo y el max donde se anula f'. De igual manera sería que, por ejemplo, bajara un poquito más este punto aquí, como que lo tomara más aquí, y entonces el mínimo ocurre en el extremo izquierdo y el máximo siempre ocurre donde se anula la derivada. Sería el mismo caso para ambos. Y el otro caso posible es que
El mismo que había hecho antes. Algo así. Ve que tengo esa función aquí. Aquí tengo y igual a f de x. Aquí está el a y el b. Pero en este caso C se observan. Tenemos que aquí se anula la derivada en esta parte de aquí. Y aquí. Entonces aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el min y el max, ¿dónde ocurren? Ocurren donde se anula f'. Entonces, esos son los casos posibles. Bien, pero ¿cuál es la situación? Aquí lo estamos viendo gráficamente. Al verlo nosotros gráficamente, pues es bien intuitivo ver dónde está el mínimo y el máximo. Pero ¿qué pasaría si no tenemos la posibilidad de graficar nuestra función? Y nosotros queremos encontrar el máximo, por ejemplo, de la función. ¿Qué haríamos? Entonces, como yo sé que puedo caer en cualquiera de estos tres casos, en que puede ocurrir en los extremos, o puede ocurrir donde se anula la derivada, ¿qué tengo que buscar yo? Tengo que buscar las evaluaciones en los extremos de la función, ver cuánto es f de a y f de b, y agarrar la derivada de la función y ver en qué punto se anula. Esos puntos donde se anula tienen que estar dentro del intervalo, porque la función está acotada entre a y b. Si hay un punto fuera del intervalo, no me interesa. Entonces, eso nos va a interesar a nosotros a la hora de encontrar el máximo de una función. Similarmente, para encontrar el mínimo de una función. Normalmente nos enfocamos más en el máximo. Bien, ¿alguna duda para ver los dos ejemplos? Si existen valores prohibidos no se puede, ¿verdad? En el intervalo. Ah, no sé, ya no se podría usar porque recuerden que la función tiene que ser continua. Un valor prohibido que indicaría que la función ya no es continua. Hay un salto ahí. Finito o un salto infinito. Entonces tiene que cumplirse que sea continua. Que es buena pregunta teórica esa. Si la función hay una discontinuidad ahí, si hay un valor prohibido, entonces se cumplirá siempre que existe máximo y mínimo. Pues no es cierto, porque puedo tener aquí algo así. Y entonces esta función tiene máximo. Ya no tiene, porque esto se va hacia donde, esto se va hacia el más infinito. Tiene mínimo. No, porque este se va al menos infinito. Pero podría tener algo así. No tiene máximo esta, pero sí tiene mínimo. Que sería este punto de aquí, que sería el extremo izquierdo. O puede ser que haga algo así. No tiene máximo y tiene mínimo, pero sería en esta parte de aquí. Pero la idea del teorema aquí es que si la función es continua, no importa cómo sea la función, con tal sea continua, entonces podemos garantizar de que existe máximo y mínimo. Mientras que si la función es discontinua, hay casos en los que no existe ni máximo ni mínimo y hay casos en los que sí. Esa es la importancia de saber que
cuando hablamos de continuidad, nos indica que puede ser cualquier función continua y siempre va a tener máximo y mínimo. Si ya la función es discontinua, no garantiza nada. Bien, veamos los ejemplos entonces. Vamos al primero. Vamos a ver qué podemos usar aquí. Dice el problema que si f es una función impar y derivable en todo punto, demuestre que para toda d que pertenece a los reales positivos, existe un c en el intervalo cerrado de menos d a d, tal que f' de c es igual a f de d sobre d. Bien. A la hora de resolver este tipo de problemas que tienen que ver con demostración, debemos de analizar qué hipótesis nos dan. Entonces, ¿qué hipótesis tenemos nosotros aquí? Tenemos que f es impar. ¿Cómo verificamos analíticamente que una función es impar? A ver, alguien que me diga. Para una función impar se sabe que f de menos x es igual a menos f de x. Perfecto. F de menos x es igual a menos f de x. Ya, que es lo que indica que es simétrica con respecto a qué. Hay simetría con respecto al origen. Ya, entonces, esta es la forma analítica de probar de que una función es impar. Ahora, ¿qué más nos dan? F derivable, dice, en todo punto. Entonces, f es derivable. En todo punto, o sea que es derivable en los reales. Entonces, si recuerdan de cálculo, si una función es derivable, entonces la función es continua. Entonces, f es continua. El recíproco es el que no existe. O sea, existe que si una función es derivable en los reales o en un intervalo, entonces la función es continua en ese intervalo. Pero al revés no, que si la función es continua, entonces es derivable. Eso, para algunos casos sí hay funciones que existan y para otros casos no hay función. Pero esto siempre es cierto. Entonces la función es derivable y también es continua. ¿Qué más nos dan? Dice que hay que encontrar para todo d que pertenece a los reales positivos que existe un c en menos d tal que f' de c es igual a f de d sobre d. Si nosotros nos vamos a los teoremas, nosotros vamos a indicar qué teorema nos va a ayudar para resolver ese tipo de problema. O sea, qué hipótesis del teorema habla de que sea derivable y que sea continua. Si fijan, no hay ninguna que diga que es impar, porque esta es una condición adicional a la función. ¿Qué teorema dice que la función tiene que ser derivable y tiene que ser continua? El de valor medio, creo que. Ajá. Si nos vamos aquí, el rol dice que es continua, derivable y tiene que cumplirse que el f de a sea igual al f de b. El valor medio solo dice que debe ser continua y tiene que ser derivable. Y el de los valores extremos dice que debe ser continua y que además es derivable. Bien, pero según lo que queremos demostrar, porque eso es otra cuestión que debemos de analizar, debemos de llegar a f' de c. ¿Quiénes hablan de un c? ¿Quiénes hablan de un c? Pues habla el teorema de Rolle, que habla de un f' de c, y el teorema del valor medio, que habla de f' de c. El teorema del valor extremo no habla nada de f' de c, solo que nos indica es que hay máximo y mínimo. Entonces debe ser uno de estos dos, el Rolle o valor medio. Pero ¿qué condición tiene Rolle? Que las imágenes de los extremos deben de ser iguales y debemos de concluir, y la conclusión es que eso va a ser 0. Pero nosotros al final no queremos concluir que f' de c es 0. Queremos concluir que f de d que es igual a f de d sobre d. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Teorema del valor medio. Por teorema del valor medio,
tenemos el valor medio. Voy a poner aquí, dado que f es continua y derivable, ¿dónde? Bueno, ahí hablaba de un intervalo AB. Nosotros sabemos que es continua y derivable en los reales. Pero aquí dice que debemos demostrar que para toda D en ese intervalo. Entonces, si la función es continua y derivable en todos los reales, pues va a ser continua y derivable en cualquier subintervalo que yo agarre, o en cualquier intervalo de los reales que agarre. Entonces, f es continua y derivable en menos D a D. Por lo que, ¿qué va a pasar? Por lo que existe un C que esté dentro de ese intervalo, el intervalo abierto, de menos D a D, tal que debe cumplir ¿qué? Debe cumplir que f' de C, o sea, la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente que se forma con los extremos del intervalo. Entonces, ¿esta pendiente cuál es? Sería f de D menos f de menos D sobre f de D menos f de menos D sobre el D menos D. Ya estoy planteando lo que es el teorema del valor medio para este intervalo y para esa función. Si miran aquí, podemos simplificar y en esta parte de aquí tendremos que f' de C es igual a f de D, pero tenemos un f de menos D, pero por la función ser impar tenemos que el f de menos x igual a menos f de x. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Menos, abro paréntesis, y esta f de menos D por ser impar sería menos f de D. Todo esto sobre D más D va. Aquí, vamos a hacer la ley de signos ahí. ¿Esto que es igual? Si observan arriba tengo f de D más f de D. Acá abajo tengo 2D. Simplificando más, aquí tengo 2f de D. Porque son semejantes. Sobre 2D. Y al final, ¿qué obtenemos? Se van los dos aquí. Y tenemos que f de el valor D sobre D. ¿Quién? Que f' de C es igual a f de D sobre D. Y al final eso es lo que queríamos demostrar. Entonces se cumple que si una función es impar y es derivable y continua en ese intervalo de menos D a D, se va a cumplir que la pendiente de la recta tangente en C es igual a que a solo agarrar f de D sobre D, que es el extremo derecho del intervalo. Y ahí concluimos la demostración. ¿Estamos claros? Miren cómo analizamos lo que es tanto las hipótesis que nos ofrece el problema como las hipótesis del teorema que podemos aplicar. Y cómo fuimos mezclando y utilizando lo que son tanto el teorema del valor medio como en esta parte de aquí en la que usamos que f es impar. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud?
caso de que la función fuera par, ese resultado sería 0, ¿verdad? Sí, si la función es par, correcto. Si la función es par, esto daría 0. Entonces ya no sería esta conclusión. Ahí sería que f' de c es 0. O sea que en una función par, lo que pasaría es que habría una recta tangente horizontal en ese intervalo. Sí tendría sentido. Imagínense una función par, por ejemplo una parábola con vértice en el origen, por ejemplo. Cualquier intervalo que yo agarre que tenga el origen va a tener la recta tangente horizontal, que sería el mismo vértice. Y así es como usamos lo que es el teorema, en este caso el teorema del valor medio. Bien, vamos a ver, tenemos 10 minutos. Vamos a hacer otro problema. Y este tiene que ver con determinar máximos. Aquí nos indica que debemos determinar el máximo de x entre a y b para el valor absoluto de f de x para las siguientes funciones de intervalo. Entonces tengo esta función 4x menos 3 entre x cuadrada menos 2x. Y el intervalo es de 0.5 a 1. Cuestión importante a analizar aquí es que vamos a maximizar el valor absoluto de la función. Si ustedes recuerdan, si yo tengo, por ejemplo, aquí está el eje X, no voy a dibujar el eje Y, sino aquí está el eje X, y yo tengo una función aquí. Esta es mi función y igual a f de x. Como nosotros lo que queremos es maximizar, esa función. Va a ser un poquito más abajo este. Del teorema que nos vamos a auxiliar para maximizar sería del teorema del valor extremo. Porque si nosotros tenemos una función que es continua y es acotada entre a y b, ya sabemos que si es continua y derivable, ya sabemos que siempre tiene máximo y mínimo. ¿Y dónde va a estar? O en los extremos o donde se anula la derivada. Pero cuestión importante, este es y igual a f de x y aquí tenemos valor absoluto de f de x. Entonces el valor absoluto lo único que hace que es, por ejemplo, todo lo que esté abajo del eje x pasaría por simetría arriba del eje x. Entonces sería algo así. Esto subiría, bajaría aquí, luego hace el rebote aquí, luego esta curva de aquí haría otro rebote acá, y tendremos esta parte de aquí. ¿Sí se entiende? Esa parte que está arriba, esa gráfica amarilla, sería el valor absoluto de f de x. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Dónde estaría el máximo? Pues sería la misma idea. ¿Qué haríamos? Encontraríamos para f de x todos los puntos donde puede haber máximo y mínimo, que puede ser o el extremo a o el extremo b, o donde se anulan estas derivadas. Verifico, miro todos esos, aquí serían 5 puntos, serían 2 extremos y 3 rectas tangentes horizontales, y veo que en valor absoluto cuál sería el máximo de ellas. Entonces si observan aquí, entre estas estaría ¿quién? Sería este punto de aquí, este de aquí que es el valor absoluto de este, que está abajo. Estaría este de aquí y este. Entonces, ¿qué tendría que agarrar? De esos 5 puntos que hay, el más alto. Y ese sería ¿quién? Y ese sería el máximo. Esa es la idea central. Bien, ¿cómo lo hacemos nosotros? Aquí lo estoy explicando gráficamente, pero ¿cómo lo hacemos nosotros para la función? Entonces vendríamos y haríamos lo siguiente, la solución. En primera instancia variaríamos los extremos para tener los puntos de los extremos, o sea, cuánto valen A y cuánto valen B. En nuestro caso sería evaluar en 0.5 y en 1. Entonces hago la primera parte, que sería evaluando en los extremos.
Entonces tendríamos que agarrar la función, que es esta de aquí, y evaluarla en 0.5. Y agarraremos la misma función y la evaluaríamos en 1. Entonces necesitamos saber cuánto es f de 0.5 y cuánto es f de 1. Entonces hay que ingresar eso en la calculadora para ver cuánto da. Entonces empecemos a calcular ahí. Sería 4x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x. Y evalúo en 0.5. Eso, el valor exacto es 4/3. Pero como aquí estamos en la clase de métodos numéricos y nos va a interesar lo que es la cuestión de errores de redondeo, errores de método, vamos a usar para este caso 5 cifras decimales. Normalmente esto se especifica. Entonces a 5 cifras decimales sería 1.53. Y en 1 hacemos lo mismo, evaluamos y nos quedaría menos 1. Entonces, más o menos la gráfica aquí sería que en 0.5 da 1.3333 y en esta parte de abajo, en f de 1, estaría abajo que da menos 1. Bien, pero eso no nos indica nada, no nos dice cuál es el máximo todavía. ¿Qué habría que hacer? Vamos a analizar la derivada. ¿Por qué? Necesitamos saber cuánto es f' de x para ver dónde se anula y ver dónde están las rectas tangentes horizontales dentro del intervalo. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? Por regla del cociente, aquí tendríamos x cuadrada menos 2x al cuadrado. Y tendríamos 4 por x cuadrada menos 2x menos 4x menos 3 por la derivada del denominador, que es 2x menos 2. Vendríamos aquí y tendríamos que eso es igual a, que aquí donde se pregunta ¿por qué nos ayuda la Texas? Porque la Texas solo dice agarramos esta función y tírenos la derivada y ya nos la da simplificada, pero al final no es obligatorio porque eso se puede derivar fácilmente. Entonces, simplificando, aquí tengo 4x cuadrada menos 8x. Aquí tengo menos 4x por 2x, 8x cuadrada. Tengo aquí más 4x por 2, que sería 8x. Luego tendría menos 6x, sería más 6x aquí. Y el otro sería menos 3 por menos 2, 6, menos 6. Estoy haciendo manual para que miren de que no es necesario usar la calculadora. Si no, ¿qué hago? Uso la calculadora, meto la función y derivo, o uso otro programa, otro software para encontrar la derivada. Simplificando, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 4x cuadrada. Aquí tendría más 6x menos 6 sobre x cuadrada menos 2x al cuadrado. Vendríamos nosotros a agarrar la derivada y tomaríamos que ver dónde la derivada, ver los puntos donde la derivada se hace cero, o sea, ver dónde se anula la derivada. ¿Qué implicaría esto de aquí? Que tendría menos 4x cuadrada más 6x menos 6 sobre x cuadrada menos 2x al cuadrado
es igualado a 0. Entonces nos quedaría resolver la cuadrática, que es menos 4x cuadrada más 6x menos 6 igual a 0. Y tendríamos que tirar la solución de esa expresión de ahí. Entonces, buscamos la solución. ¿Y qué pasa con la solución de este de aquí? Vamos a calcular el discriminante. A ver, el discriminante este tiene soluciones complejas. Sería 6 al cuadrado menos 4 y menos 6. 4ac aquí sería. Entonces, queda negativa la solución. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tiene solución, ¿qué indica? Indica que no tiene rectas tangentes horizontales. Ya, esto da menos 60 y es menor que 0. Lo que indica es que no tiene rectas tangentes horizontales, o sea que la función lo que va haciendo, o entre dos puntos lo que va haciendo es decreciendo, o puede ser que vaya que creciendo, algo así, porque es lo que indica ahí. O sea, dentro de 0.5 y 1, en ese intervalo la función o solo crece o solo decrece. Bien, pero nosotros queremos encontrar el máximo y el teorema dice que siempre existe el máximo. Entonces, el máximo, si se fijan, este problema cae en el caso A. ¿Cuál sería el caso A? Venimos aquí. Que el mínimo y el máximo ocurre ¿a dónde? En los extremos. Porque lo que sucede es que está aquí. Yo puse aquí un montón de oscilaciones, pero puede darse el caso que sea así. Entonces, o está en el extremo izquierdo o está en el extremo derecho, el máximo. Entonces, para ello es fácil verificar aquí el máximo de nuestra función de f de x en valor absoluto no es más que el máximo de ¿quién? De los valores que encontré. Entonces, ¿qué valores encontré? Pongo valor absoluto de 1.33333 y el valor absoluto de menos 1. ¿Dónde está el máximo? ¿Cuál de esos dos es el máximo? Pues el más grande es 1.33333. Y ahí está, ese sería el máximo de la función, el valor absoluto de la función. Ya, terminamos a tiempo. ¿Alguna duda? No. Licenciado, los videos, las grabaciones, perdón, usted las estará subiendo al campus. Sí. Ah, bueno. La voy a subir al canal de YouTube y la voy a subir al campus. Ah, bueno, gracias. Bien, si no hay dudas, entonces, ahora una cuestión aquí es que si hay puntos donde se anula la derivada, entonces lo que van a ver aquí es más opciones para el máximo. Que van a hacer o ocurre en los extremos y tendría que agregar aquí donde se anula la derivada. Siempre tendría que buscar los valores x que estén dentro del intervalo. En este caso no hay. De 0.5 y 1 no hay. Pero hay otros casos en los que sí hay. Entonces hay que ver esas opciones. Entonces en otro video que está en el campus virtual aparece ese caso de ahí. Para que lo miren y lo visualicen ahí.